El sol amazónico caía como plomo derretido sobre la espalda encorvada de Juan Batista. Sus manos, curtidas por 70 años de trabajo incansable, temblaban mientras intentaba clavar el pico en la tierra roja y húmeda. Cada golpe era una agonía que recorría sus huesos como relámpagos de dolor. El sudor le quemaba los ojos, mezclándose con lágrimas que se negaba a derramar. «¡Más rápido, viejo inútil!», la voz de Seu Alberto atravesó el aire pegajoso como un látigo. ¿O acaso crees que te pago para que te la pases descansando como un perro sarnoso? Juan tragó saliva. El sabor amargo de la humillación se mezcló con el polvo que llenaba su boca. Sus rodillas casi cedieron, pero pensó en su nieto Pedro, en la sopa aguada que lo esperaba en casa, en los 5 reales miserables que necesitaba para comprar pan ese día. Y siguió cavando. Porque así es la vida de los que no tienen nada, amigos míos. Así es cuando la pobreza te obliga a tragarte tu dignidad junto con cada bocado de comida. Pero lo que Juan no sabía, lo que ninguno de ellos imaginaba en ese momento ardiente de la tarde amazónica, era que bajo sus pies descalzos y agrietados yacía un secreto milenario. Un secreto que estaba a punto de cambiar su vida para siempre y demostrar que la justicia divina, aunque parezca dormida, siempre, siempre tiene la última palabra. Si crees que la justicia divina siempre prevalece, si confías en que Dios nunca abandona a los humildes, suscríbete ahora al canal Relatos con Sabiduría y activa esa campanita para no perderte historias que inspiran y transforman vidas. Dale like si ya estás sintiendo esta historia en tu corazón. Vamos, que esta historia apenas comienza y te prometo que no te vas a arrepentir. Déjenme contarles quién era Juan Batista antes de que su vida diera ese giro inesperado que solo Dios puede orquestar. Juan vivía en una casita de madera a las orillas del pequeño pueblo de Santa Rita do Amazonas, un lugar donde el asfalto nunca había llegado y donde la selva susurraba historias antiguas cada noche. Su casa era tan humilde que cuando llovía, y en la Amazonía llueve como si el cielo se estuviera desmoronando, tenía que poner 3 cubetas para recoger el agua que se colaba por el techo de palma remendado 1000 veces. Pero en esa casa vivía la mayor riqueza de Juan. Su nieto Pedro, un niño de 12 años con ojos brillantes como estrellas y una curiosidad que no cabía en su pequeño cuerpo. La esposa de Juan, su amada Benedita, había partido con el Señor 5 años atrás, llevándose consigo la mitad del corazón del anciano. Sus hijos se habían ido a la ciudad, buscando una vida mejor que nunca encontraron del todo, y le habían dejado a Pedro cuando las cosas se pusieron difíciles. «Es solo temporal, papá», le habían dicho, «solo hasta que nos establezcamos». Pero Juan sabía la verdad. La pobreza tiene una forma cruel de separar familias, y en lugar de resentimiento, el viejo había abrazado a ese nieto como si fuera su última oportunidad de hacer algo bueno en este mundo. Cada mañana, antes de que el sol asomara entre los árboles gigantes, Juan se levantaba con los huesos crujiendo como madera vieja. Se preparaba un café negro y amargo, el único lujo que se permitía, y miraba a Pedro dormir en el catre de al lado. «Ay, Dios mío», susurraba en sus oraciones matutinas, «no te pido riquezas ni comodidades, solo te pido fuerzas para un día más para darle de comer a este niño, un día más para que él pueda ir a la escuela y tener la vida que yo nunca tuve, porque Juan nunca había aprendido a leer. Las letras para él eran como jeroglíficos antiguos, símbolos sin significado que lo hacían sentir pequeño cada vez que Pedro leía en voz alta sus libros de la escuela. Pero el niño
ese niño era diferente. Pedro devoraba cada libro que llegaba a sus manos. La maestra doña María decía que tenía un talento especial, una mente brillante que necesitaba oportunidades que un pueblo olvidado en medio de la selva simplemente no podía ofrecer. «Abuelo», le decía Pedro con esos ojos llenos de sueños, «cuando sea grande voy a ser científico, voy a estudiar la naturaleza, los animales antiguos, todo, y te voy a construir una casa grande donde nunca más tengas que trabajar bajo el sol». Y Juan sonreía, aunque su corazón se partía sabiendo que esos sueños necesitaban dinero, dinero que conseguía centavo a centavo, trabajando en lo que fuera, limpiando terrenos, cargando sacos, reparando cercas. Y así llegamos al día en que todo comenzó a cambiar. El día en que Seu Alberto, el hombre más rico del municipio, compró la vieja hacienda San Francisco. Seu Alberto era lo que en mi pueblo llamaríamos rico con billete pero pobre de alma. Había hecho su fortuna con negocios turbios en la ciudad, nadie sabía exactamente cómo, y había vuelto al pueblo para mostrarse como el gran triunfador, el que se fue y regresó convertido en patrón. Alto, de vientre prominente por la buena vida, siempre vestido con camisas de marca aunque estuviera en medio del monte, Seu Alberto trataba a la gente pobre como si fueran cucarachas que había que tolerar mientras fueran útiles. João Batista, ¿verdad?, le había dicho cuando lo contrató, mirándolo de arriba abajo con desprecio. Me dijeron que trabajas barato y que no haces preguntas. Eso me gusta. Gente que conoce su lugar. João había apretado los dientes y había aceptado. 5 reales la hora. Una miseria que no le alcanzaba ni para lo básico, pero era trabajo. Y un hombre de 70 años con la espalda destrozada no podía darse el lujo de rechazar nada. Oye, si esta historia te está tocando el corazón, si conoces a alguien como Juan, que trabaja hasta el cansancio solo para sobrevivir, deja un like y comparte este video. Cada interacción ayuda a que estas historias de fe y superación lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Vamos, que apenas vamos empezando. El trabajo que Seu Alberto le había encargado a João era simple en teoría, pero agotador en práctica. Limpiar un terreno en la parte trasera de la hacienda, donde había una especie de barranco. El patrón quería construir ahí un estacionamiento para sus camionetas importadas. Hay un montón de piedras y huesos viejos enterrados ahí, le había dicho Seu Alberto con desdén. Probablemente de vacas o caballos que murieron hace años. Quiero que saques todo eso, lo amontones y lo quemes. No quiero ver ni una piedra cuando termine. Era marzo, el mes más caluroso en esa región amazónica. El calor era tan intenso que el aire parecía vibrar y los mosquitos zumbaban formando nubes negras alrededor de cualquier ser vivo. Juan llegó al terreno a las 6 de la mañana, armado solo con un pico viejo, una pala sin mango completo y 2 manos que ya casi no le respondían. Pedro había querido acompañarlo, pero Juan se había negado. «Tú tienes que ir a la escuela, mijo», le había dicho con firmeza. «La educación es lo único que te va a sacar de esta pobreza. Yo estoy viejo, pero tú tienes todo el futuro por delante». Los primeros golpes de pico revelaron lo que Juan esperaba. Tierra dura como concreto por el sol, mezclada con piedras y raíces. Pero conforme cavaba, comenzó a encontrar cosas extrañas. Primero fue un fragmento blanco que parecía hueso, pero más grande que cualquier hueso de vaca que hubiera visto. Pesado, denso, con una textura casi como de roca. «Debe ser de algún animal grande», murmuró para sí mismo limpiándose el sudor de la frente. «Capaz un caballo viejo.
pero siguieron apareciendo más y más. Fragmentos cada vez más grandes, algunos con formas extrañas, curvadas, con protuberancias que no parecían normales. A las 10 de la mañana, con el sol ya en todo su apogeo, Juan había excavado un hoyo considerable, y ahí, semienterrado en la tierra rojiza, apareció algo que lo hizo detenerse en seco. Era un cráneo, pero no como cualquier cráneo que hubiera visto en su vida. Medía casi 1 metro de largo. Tenía cuencas oculares enormes, como pozos oscuros que miraban al infinito. Y dientes. Dios santo, dientes como cuchillos aserrados, algunos tan largos como su dedo índice, todavía incrustados en la mandíbula fosilizada. João sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor infernal. Sus manos temblaron mientras tocaba ese cráneo antiguo. Algo en su interior, una voz silenciosa pero clara, le decía que esto no era normal, que esto era algo importante. Pero en ese momento, la voz de trueno de Seu Alberto atravesó el aire. «João, mueve ese trasero viejo y trabaja más rápido». El patrón había llegado en su camioneta 4x4, levantando nubes de polvo, con un vaso de whisky en la mano, aunque apenas era media mañana. Ni siquiera se bajó del vehículo con aire acondicionado. «Señor Alberto», Juan se acercó con el sombrero en la mano, señalando hacia el hoyo. «Discúlpeme, pero creo que encontré algo raro. Estos huesos no parecen de animales normales. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que llore por unas vacas muertas?» Seu Alberto se rió con crueldad. «Te pago para que trabajes, no para que pienses. Saca todo eso, amontónalo y quémalo esta misma tarde. Y más te vale terminar hoy porque mañana vienen los albañiles». «Pero señor, ¿pero qué?» El grito hizo que Juan se encogiera. «Ahora resulta que un peón muerto de hambre me va a decir cómo manejar mi propiedad. Haz lo que te digo o lárgate y no esperes tu pago». Juan se quedó ahí parado, sintiéndose más pequeño que nunca, con el polvo de la camioneta del patrón todavía flotando en el aire. Miró hacia el cráneo gigantesco semienterrado y algo dentro de él se reveló. No sabía qué era exactamente lo que había encontrado. Pero su corazón de abuelo, ese instinto que te dice cuando algo puede cambiar el destino de los que amas, le gritaba que no lo destruyera. Así que João Batista, el peón humilde que nunca había desobedecido una orden en su vida, tomó la decisión más importante de sus 70 años. Iba a llevarse esos huesos a casa. ¿Qué opinas de la decisión de João? ¿Habrías hecho lo mismo? Déjamelo en los comentarios aquí abajo. Y si te está gustando esta historia de coraje y fe, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Porque, hermano, esto apenas está poniéndose bueno. El resto de ese día, João trabajó como nunca había trabajado en su vida. Cavó y cavó, extrayendo cada fragmento de hueso con cuidado, como si fueran tesoros frágiles. Sus manos sangraban, su espalda gritaba de dolor, pero no se detuvo. Cuando Seu Alberto pasó de nuevo en la tarde, João había hecho un montón visible de tierra y rocas comunes en un lado, haciéndolo parecer más grande de lo que era. «Así me gusta, viejo». Seu Alberto ni siquiera se molestó en inspeccionar de cerca. «Mañana quemas todo eso y limpias. Aquí están tus miserables 20 reales. Ahora lárgate. 20 reales. 4 horas de trabajo bajo el sol amazónico. Ni siquiera era suficiente para una comida decente». Pero João tomó el dinero arrugado que el patrón le lanzó como si estuviera alimentando a un perro y esperó hasta que oscureció, hasta que las luces de la hacienda se apagaron y solo quedó el coro de grillos y ranas de la selva nocturna. Entonces,
Con la ayuda de su vieja bicicleta y una carretilla prestada, comenzó el trabajo más duro de todos: transportar esos huesos extraños a su casa. Le tomó 3 viajes de casi 2 kilómetros cada uno, empujando la carretilla por caminos de tierra irregular, con los huesos envueltos en lonas viejas para que nadie viera qué transportaba. Cada paso era una agonía. Sus 70 años protestaban con cada metro recorrido. 2 veces estuvo a punto de desmayarse. Una vez se cayó y pensó que no podría levantarse, pero pensaba en Pedro, en ese niño con ojos brillantes que soñaba con ser científico, y se levantaba. Cuando finalmente llegó a su casita de madera cerca de las 3 de la mañana, estaba más muerto que vivo. Amontonó los huesos en el pequeño cobertizo detrás de la casa, los cubrió con telas y se dejó caer en su catre. Pedro se había despertado con el ruido. «¿Abuelo? ¿Estás bien? ¿Por qué llegaste tan tarde?». Joan, con la voz ronca de agotamiento, solo alcanzó a decir: «Estoy bien, mijo. Solo fue un día largo. Duérmete. Mañana te enseño algo». Y se quedó dormido sin siquiera quitarse las botas llenas de barro. Lo que Juan no sabía era que esa decisión, ese acto de rebeldía silenciosa de un hombre humilde, había puesto en marcha una cadena de eventos que iba a sacudir no solo su vida, sino la de todo el pueblo, e incluso a atraer la atención de todo Brasil. Porque esos no eran huesos comunes, amigos míos. No, señor. Esos eran los restos de criaturas que caminaron por la Tierra hace millones de años, cuando los dinosaurios dominaban el planeta. Y estaban a punto de cambiar todo. La mañana siguiente amaneció con el olor característico de la Amazonía después de la lluvia nocturna: tierra mojada, hojas frescas y esa humedad que se te pega a la piel como una segunda capa. Pedro se despertó antes que su abuelo, cosa rara. Normalmente Joan ya estaba preparando el café cuando el niño abría los ojos, pero esta mañana el anciano seguía profundamente dormido, roncando con una respiración pesada que preocupó a Pedro. El niño preparó él mismo el desayuno simple: café recalentado y pan con margarina, y mientras esperaba que su abuelo despertara, su curiosidad lo venció. Había visto a Juan llegando anoche. Había escuchado los ruidos extraños en el cobertizo, y aunque su abuelo le había dicho que durmiera, Pedro era un niño de 12 años con una mente inquieta que no podía simplemente ignorar un misterio. Cuando Pedro abrió la puerta del cobertizo y apartó las telas viejas, sus ojos casi se salen de sus órbitas. Pero que ahí, amontonados de forma desorganizada, había fragmentos de huesos como nunca había visto. Algunos eran pequeños, del tamaño de su mano. Otros eran enormes, pesados, con esa textura mitad roca, mitad hueso que lo dejó fascinado. Y ese cráneo gigantesco con dientes como dagas. El corazón de Pedro comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos temblaban no de miedo, sino de una emoción pura y primitiva que solo los niños pueden sentir cuando descubren algo verdaderamente mágico. Corrió de vuelta a la casa, sus pies descalzos chapoteando en los charcos, y sacudió a su abuelo con urgencia. «Abuelo, abuelo, despierta. ¿De dónde sacaste esos huesos, abuelo?». Juan abrió los ojos lentamente, cada músculo de su cuerpo gritando de dolor. «Pedro, mijo, déjame dormir un ratito más». «No puedes dormir, tienes que contarme. Esos huesos en el cobertizo son enormes. ¿De dónde los sacaste?». Joan se incorporó con dificultad, frotándose los ojos. Por un momento consideró regañar al niño por haber metido la nariz donde no debía, pero
Al ver esos ojos llenos de asombro y emoción, simplemente no pudo. «Los encontré ayer», dijo con voz ronca, «en el terreno que estaba limpiando para seu Alberto. Estaban enterrados ahí». «¿Y te dejó quedártelos?». Juan miró hacia otro lado, incómodo. «No exactamente. Me ordenó quemarlos. Pero algo me dijo que no lo hiciera». Pedro procesó esta información por un segundo y luego una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. «Abuelo, creo que estos huesos son de dinosaurios». «¿Dino qué?». «Dinosaurios, animales gigantes que vivieron hace millones de años. Hemos estado estudiando sobre ellos en la escuela. Doña María nos mostró fotos en un libro que consiguió de la biblioteca de Manaos». Joan frunció el ceño, confundido. «Mijo, eso debe ser alguna historia inventada de tus libros. Estos son solo huesos de animales viejos». «No, abuelo». Pedro estaba prácticamente saltando. «Los dinosaurios fueron reales. Caminaron por la tierra antes que los humanos. Y sus huesos se convierten en fósiles cuando están enterrados por mucho tiempo. Ese cráneo tiene exactamente la forma que Doña María nos mostró. Con esos dientes grandes, podría ser un Tyrannosaurus o un Carcharodontosaurus o...». Juan miraba a su nieto soltar todos esos nombres complicados que él no entendía, y algo dentro de su pecho se apretó. Aquí estaba este niño brillante, con una mente llena de conocimiento que él nunca tendría, viendo cosas que sus ojos cansados no podían ver. «¿Y si son importantes?», continuó Pedro, su mente ya trabajando a 1000 por hora. «Doña María siempre dice que los fósiles son súper valiosos para la ciencia, que ayudan a entender cómo era el mundo hace millones de años». «Pedro, cálmate». Joan se levantó con dificultad, cada hueso crujiendo. «Aunque tengas razón, que no digo que la tengas, esos huesos estaban en el terreno de seu Alberto, son de él. Pero él te dijo que los quemaras, te iba a hacer destruirlos». Pedro cruzó los brazos con una terquedad que le recordó a Juan su difunta esposa. Si algo es importante y alguien lo va a destruir, entonces quien lo salva tiene más derecho sobre eso, ¿no? La lógica de niño era simple pero poderosa, y Joan no pudo evitar sonreír. «Eres demasiado listo para tu propio bien, mijo. Entonces podemos quedárnoslos, al menos por ahora, por favor». Los ojos de Pedro brillaban con una súplica que Joan no podía resistir. El anciano suspiró profundo. «Está bien, pero esto queda entre nosotros, ¿entendido? Y si seu Alberto pregunta, yo no sé nada de nada». «Sí, gracias, abuelo». Pedro lo abrazó con fuerza. «Voy a organizarlos. Voy a tratar de armar las piezas como un rompecabezas. Doña María dice que los paleontólogos hacen eso». «¿Qué?» «Paleontólogos. Son científicos que estudian fósiles. Y así, mi gente querida, comenzó una de las semanas más extraordinarias en la vida de ese niño y su abuelo. Cada tarde, después de que Juan regresaba exhausto de sus trabajos y Pedro volvía de la escuela, ambos se reunían en el cobertizo. El abuelo observaba con una mezcla de orgullo y confusión mientras su nieto organizaba meticulosamente cada fragmento de hueso. Pedro había traído sus cuadernos de la escuela, algunos libros prestados y hasta había dibujado diagramas en papeles reciclados. Con una paciencia y dedicación que conmovía a Juan, el niño fue ensamblando las piezas. «Mira, abuelo», decía Pedro, señalando un fragmento curvo enorme. «Creo que esto es una costilla, y esto de acá podría ser parte de la columna vertebral. ¿Ves cómo encajan?». Joan no entendía mucho, pero lo que sí entendía era el fuego en los ojos de su nieto.
ese brillo que solo viene cuando encuentras tu verdadera pasión en la vida. «¿Sabes, mijo?», dijo Joan una tarde, mientras observaban el cráneo bajo la luz tenue de una vela. «Tu abuela siempre decía que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, planes que nosotros no podemos ver hasta que Él decide revelárnoslos. ¿Crees que Dios quería que encontraras estos huesos?». «No lo sé», admitió Juan, «pero algo me hizo traerlos aquí, algo más grande que yo, y verte así de feliz, estudiando, aprendiendo, me hace pensar que tal vez tu abuela tenía razón, pero no todo era color de rosa, mis queridos oyentes. La vida tiene una forma cruel de recordarte tu realidad justo cuando empiezas a soñar». Una tarde, mientras Pedro organizaba cuidadosamente los huesos en el cobertizo, escucharon golpes fuertes en la puerta principal. «¡Abran! Sé que están ahí». La voz era inconfundible: Seu Alberto. Juan sintió que su corazón se detenía. Pedro lo miró con ojos asustados. «Quédate aquí», susurró Juan. «No hagas ruido, yo me encargo». El anciano caminó hacia la puerta principal, cada paso pesado como plomo. Cuando abrió, se encontró con Seu Alberto acompañado de 2 hombres grandes, probablemente sus empleados. El patrón lucía furioso, con la cara roja y los ojos inyectados de sangre. Olía a alcohol. «Así que aquí vives, viejo ladrón. Señor Alberto, yo...». «¡Cállate!». Seu Alberto empujó a Juan hacia atrás, entrando a la casa sin permiso. «Me dijeron que te vieron la otra noche saliendo de mi propiedad con una carretilla. ¿Qué te llevaste?». «Nada, señor. Solo las herramientas que...». «¡No me mientas!». El grito hizo eco en la casita humilde. «Revisé el terreno esta mañana. Los huesos que te ordené quemar no están. Y tú te los robaste, ¿verdad? ¿Verdad? Uf, amigos, esto se está poniendo intenso. Si tu corazón está latiendo tan fuerte como el mío ahora mismo, dale like al video. Y quédate hasta el final porque te prometo que lo que viene te va a dejar sin palabras. No te vayas». Juan Batista estaba ahí, parado en su propia casa, sintiéndose más pequeño que nunca ante Seu Alberto y sus matones. Las palabras se le atoraban en la garganta. Por un momento consideró negarlo todo, decir que los huesos se los había llevado la lluvia, que no sabía nada. Pero Joan era muchas cosas: pobre, analfabeto, derrotado por la vida, pero mentiroso no era. «Sí», dijo finalmente con la voz apenas audible, «me los llevé». «Lo sabía, eres un ladrón». Seu Alberto se volteó hacia sus hombres. «Busquen en toda la casa. Quiero esos huesos de vuelta, ahora. Por favor, señor Alberto». Joan sentía lágrimas quemando sus ojos. «No son solo huesos viejos. Mi nieto dice que son importantes, que podrían ser...». «¿Tu nieto?». Seu Alberto soltó una carcajada cruel. ¿Ese mocoso escuálido que siempre anda con la nariz metida en los libros? ¿Y desde cuándo un niño pobre sabe más que yo? Fue en ese momento que Pedro apareció en la puerta del cobertizo, pequeño, flaco, con la ropa remendada y los pies descalzos, pero con los ojos llenos de un coraje que Juan nunca había visto. «Porque leo», dijo Pedro con voz temblorosa pero firme, «porque estudio, porque presto atención en la escuela en lugar de gastar mi tiempo emborrachándome y gritándole a la gente». El cobertizo podría haber escuchado caer un alfiler. Nadie, absolutamente nadie en el pueblo le hablaba así a Seu Alberto. El rostro del patrón se puso morado de rabia. ¿Qué dijiste, mocoso insolente? Pero antes de que pudiera moverse hacia Pedro, Juan se interpuso con los brazos extendidos. «Déjelo en paz. Si va a golpear a alguien, golpéeme a mí».
pero mi nieto no tiene nada que ver con esto. Oh, tengo algo mejor que golpes. Seu Alberto sacó su celular. Voy a llamar a la policía. Te voy a meter preso por robo. Y a tu nieto lo van a mandar a un orfanato, a ver si ahí le enseñan respeto. Fue en ese momento crucial que otra voz se escuchó desde afuera. Nadie va a llamar a nadie. Todos se voltearon. Ahí, en la puerta, estaba doña María, la maestra del pueblo. Una mujer de unos 50 años, con lentes gruesos y una presencia que, aunque físicamente pequeña, llenaba cualquier espacio con autoridad moral. Había llegado en su vieja bicicleta, alertada por los gritos que se escuchaban desde la calle. ¿Y usted quién diablos es? Soy la maestra de Pedro, y también soy la persona que va a evitar que cometa la estupidez más grande de su vida. ¿Disculpe? Doña María entró a la casa con paso decidido, ignorando completamente la intimidación del patrón y sus hombres. Pedro, dijo con calma, ¿dónde están esos huesos de los que me hablaste esta semana? El niño la había visitado en la escuela días atrás, emocionado, contándole sobre su descubrimiento. Ella había pensado que era exageración infantil, pero al ver la situación, decidió investigar. Pedro señaló hacia el cobertizo. Doña María caminó hacia allá, con todos siguiéndola en silencio. Cuando apartó la lona y vio el cráneo enorme, sus ojos se abrieron como platos detrás de sus lentes. Virgen Santísima. ¿Lo ve? Dijo Pedro. Se lo dije. Son fósiles de verdad. La maestra se agachó, examinando el cráneo con manos temblorosas. Había visto suficientes libros, suficientes documentales en la televisión de la escuela como para reconocer algo extraordinario cuando lo veía. Seu Alberto se volteó hacia el patrón. No sé exactamente qué especie es, pero estos son definitivamente fósiles prehistóricos, probablemente de hace millones de años. Y Seu Alberto se encogió de hombros. Entonces son míos y valen dinero. Más razón para recuperarlos. No funciona así. Doña María se quitó los lentes para limpiarlos, un gesto que hacía cuando estaba reuniendo valor. Los fósiles de importancia paleontológica son patrimonio nacional por ley federal. No le pertenecen a nadie privadamente. Eso es ridículo. Es la Ley de Patrimonio Paleontológico de Brasil. Doña María había hecho su tarea. Cualquier descubrimiento de fósiles significativos debe ser reportado a las autoridades científicas. Y si usted intentó destruir o apropiarse de ellos ilegalmente, bueno, eso es un delito federal, señor. Por primera vez en la conversación, Seu Alberto pareció inseguro. Sus ojos se movieron entre la maestra, João, Pedro y el cráneo antiguo que yacía en el cobertizo. Usted está mintiendo. Solo quiere proteger a este ladrón. Puede llamar a la policía si quiere. Doña María se cruzó de brazos. Pero cuando lleguen, yo voy a explicarles la situación completa. ¿Cómo usted ordenó destruir posibles fósiles de valor científico? ¿Cómo amenazó a un anciano y un niño? ¿Y cómo intentó apropiarse ilegalmente de patrimonio nacional? Seu Alberto abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. En su mente de hombre acostumbrado a salirse siempre con la suya, los engranajes comenzaron a girar. Entonces, si son patrimonio nacional, eso significa que nadie se queda con ellos. Significa que necesitan ser evaluados por expertos, científicos verdaderos, y el proceso legal se encargará de determinar qué sucede después. Pedro, viendo su oportunidad, habló. Doña María, ¿usted conoce a alguien que pueda venir a verlos? ¿Un paleontólogo de verdad? La maestra pensó por un momento. Mi primo, Dr. Silva, trabaja en la Universidad Federal de Manaos, en el Departamento de Geología. Él podría...
Bueno, podría al menos orientarnos. ¿Y cuánto tardaría en llegar?, preguntó Juan con esperanza. Puedo llamarlo hoy mismo. Si esto es tan importante como creo, podría estar aquí en un par de días. Seu Alberto vio cómo la situación se le escapaba de las manos. Su primera reacción fue gritar, amenazar, imponer su voluntad como siempre hacía. Pero había algo en la firmeza de esa maestra, en la mirada desafiante de ese niño pobre y en el silencio digno de ese viejo peón que lo hizo dudar. Bien, dijo finalmente con voz tensa. Que venga su primo científico, pero quiero dejar claro que esos huesos estaban en mi propiedad. Si valen algo, yo tengo derechos sobre ellos. La ley decidirá eso, respondió doña María. Seu Alberto se dio la vuelta caminando hacia la salida, pero antes de irse se detuvo y miró a Juan con ojos llenos de veneno. Esto no se queda así, viejo, no se queda así. Y se fue, dejando un silencio pesado en su ausencia. Cuando se fueron, Juan se dejó caer en una silla, temblando. Pedro corrió a abrazarlo. ¿Estás bien, abuelo? Sí, mijo. Solo asustado. Doña María puso una mano gentil en el hombro del anciano. Hiciste lo correcto, Juan, y yo voy a asegurarme de que esto termine bien, te lo prometo. Esa noche, mientras Pedro dormía abrazado a su abuelo, Juan miraba el techo de su casita humilde y le hablaba en silencio a su difunta Benedita. No sé si hice bien, mi amor, no sé si metí a nuestro nieto en problemas, pero algo en mi corazón me dice que esto es parte de algo más grande, algo que tú y yo nunca pudimos tener, pero que tal vez Pedro sí pueda. Y en la oscuridad de la noche amazónica, con el coro de grillos y ranas cantando sus canciones antiguas, los fósiles de millones de años descansaban en ese cobertizo humilde, esperando revelar los secretos que cambiarían vidas. Oigan, si esta historia te tiene al borde del asiento, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita porque vas a querer ver cada video que subimos. Y comenta aquí abajo. ¿Crees que Juan y Pedro van a salir victoriosos? Vamos a ver. 2 días después, un Toyota Corolla blanco, polvoriento, llegó a Santa Rita do Amazonas levantando nubes de tierra rojiza. Era el carro de Dr. Silva, el primo de doña María. El doctor Renato Silva era un hombre de unos 45 años, con barba gris descuidada y lentes de sol que se quitó al bajarse del vehículo. Vestía jeans y una camisa a cuadros, y cargaba una maleta grande, llena de equipos. María abrazó a su prima. Recibí tu llamada y casi no lo creí. Fósiles de dinosaurio en Santa Rita. Esto es extraordinario, lo sé. Ven, te los voy a enseñar. Pedro había faltado a la escuela ese día, con permiso especial de doña María. El niño prácticamente rebotaba de emoción cuando vio llegar al científico. Doctor Silva, soy Pedro. Yo fui quien organizó los huesos. Espere a que los vea. El paleontólogo sonrió ante el entusiasmo del niño. Veo que tengo un asistente muy emocionado. Vamos a ver qué tienes para mostrarme, campeón. Cuando Dr. Silva entró al cobertizo y vio el cráneo, se quedó completamente inmóvil. Por un largo momento no dijo nada. Solo miraba con ojos que se hacían cada vez más grandes. Esto no es posible. Es un dinosaurio, ¿verdad? Pedro prácticamente saltaba. Yo sabía. Se lo dije a mi abuelo. El doctor se arrodilló frente al cráneo, sacando una lupa y una linterna pequeña de su maleta. Comenzó a examinarlo con manos que temblaban ligeramente de emoción contenida. Pedro, esto no es solo un dinosaurio. Si mis ojos no me engañan, esto es un terópodo grande, posiblemente un abelisáurido.
¿Tienes idea de lo que eso significa? ¿Qué significa, doctor?, preguntó Juan, quien observaba sin entender mucho, pero sintiendo la importancia del momento. Doctor Silva se volteó hacia ellos y había lágrimas en sus ojos. Significa que este podría ser uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes de la última década en América del Sur. Los abelisáuridos fueron carnívoros que dominaron el hemisferio sur durante el Cretácico. Pero encontrar uno tan completo, tan bien preservado en la cuenca amazónica, esto reescribe lo que sabemos sobre la distribución de especies en el continente. El doctor pasó las siguientes 3 horas examinando cada hueso, tomó fotografías, tomó medidas, llamó a colegas en la universidad. Su excitación era palpable. «Juan, Pedro», finalmente dijo, quitándose los lentes para limpiarlos. «Necesito ser completamente honesto con ustedes. Este descubrimiento es monumental, pero también va a cambiar sus vidas, y no necesariamente de formas fáciles». «¿Qué quiere decir?», preguntó Juan con preocupación. «Primero, estos fósiles son oficialmente patrimonio nacional. Van a tener que ser trasladados a un museo o institución científica para su preservación y estudio adecuado». Pedro sintió que su corazón se hundía. ¿Nos los van a quitar? «Escúchame, campeón». Doctor Silva se arrodilló para estar a la altura del niño. «No es que te los quiten, es que estos fósiles son demasiado importantes para pertenecer a una sola persona. Pertenecen a toda la humanidad, a la historia de nuestro planeta. Pero mi abuelo los encontró y yo los organicé, y eso nunca va a ser olvidado». El doctor puso una mano en el hombro de Pedro. «De hecho, es precisamente por eso que lo que viene ahora es tan importante». Doctor Silva explicó lo que seguiría. Reportaría el hallazgo al Instituto Brasileño de Museos y al Servicio Geológico de Brasil. Vendría un equipo completo de paleontólogos para excavación. Se documentaría todo meticulosamente. «¿Y el señor Alberto?», preguntó Juan. «Él dice que los huesos le pertenecen porque estaban en su terreno». El doctor resopló con desdén. «Seu Alberto no tiene ningún derecho legal sobre estos fósiles. De hecho, al ordenarte destruirlos, cometió un delito federal. La destrucción intencional de patrimonio paleontológico está penada con multas enormes y hasta prisión». ¿Él va a ir a la cárcel? Los ojos de Pedro se iluminaron. «Eso lo decidirá un juez, pero puedo garantizarte que va a enfrentar consecuencias serias. Y hay más». Doctor Silva sacó una carpeta de su maleta. «Existe una ley de incentivo para descubridores de fósiles significativos. Juan, como la persona que encontró y preservó estos restos, tienes derecho a compensación económica y reconocimiento oficial». ¿Compensación? Juan apenas podía pronunciar la palabra. «Dinero, señor Juan, bastante dinero. Y además, cuando se establezca un sitio de excavación o museo en la región, que es el protocolo estándar para descubrimientos de esta magnitud, se ofrecen empleos a miembros de la comunidad local. Usted sería el candidato principal para un puesto como guardián o guía del sitio». Las palabras flotaban en el aire como mariposas doradas. Juan no podía creerlo. «¿Y yo?», preguntó Pedro tímidamente. «¿Yo puedo ayudar?». Doctor Silva sonrió ampliamente. «Pedro, tu organización de estos huesos muestra un talento natural para el trabajo científico. Si decides continuar en este camino, si estudias y te preparas, tendrías una carta de recomendación mía para cualquier universidad que desees. Y mientras tanto,
¿Te gustaría ser mi asistente durante las excavaciones? Es trabajo voluntario, pero aprenderás más en esas semanas que en años de escuela. Pedro miró a su abuelo con ojos tan brillantes que parecían soles. ¿Puedo, abuelo? ¿Por favor? Juan sintió que su pecho se hinchaba de un orgullo tan grande que pensó que iba a explotar. Con voz quebrada, apenas pudo responder: Sí, mijo, sí puedes. Y ahí, en ese cobertizo humilde en medio de la Amazonía, rodeados de huesos de millones de años, 2 generaciones lloraron juntas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor o humillación, eran lágrimas de esperanza, de justicia, de un futuro que finalmente se veía brillante. Amigos, si esto no te hace creer en la justicia divina, no sé qué lo hará. Dale like si sientes esa emoción en tu pecho. Comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros existen y quédate porque el final es glorioso. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de cambios que transformaron completamente Santa Rita do Amazonas y las vidas de todos los involucrados. El descubrimiento de Juan y Pedro hizo noticia nacional. Periódicos de todo Brasil cubrieron la historia del humilde peón y su nieto, que encontraron uno de los yacimientos de fósiles más importantes del país. Un equipo de 20 paleontólogos llegó al pueblo, excavaron el terreno completo de la antigua hacienda San Francisco y descubrieron no solo uno, sino 3 esqueletos casi completos de abelisáuridos, además de restos de otros dinosaurios herbívoros y hasta huellas fosilizadas. Es un sitio de importancia mundial, declaró Dr. Silva en una conferencia de prensa. Y todo gracias al coraje y la sabiduría de Juan Batista, quien reconoció el valor de lo que había encontrado y se arriesgó a salvarlo de la destrucción. Seu Alberto, como era de esperarse, no tuvo un final feliz. Las autoridades federales lo investigaron exhaustivamente. No solo lo multaron con 500,000 reales por intento de destrucción de patrimonio nacional, sino que también descubrieron irregularidades en cómo había adquirido las tierras. Evasión de impuestos, documentos falsificados, sobornos a funcionarios locales. Terminó perdiendo la hacienda San Francisco, que fue expropiada por el gobierno federal para convertirse en sitio de excavación protegido. También enfrentó cargos criminales que le dieron 3 años de prisión. Lo último que se vio de él fue subiendo a un carro de policía, esposado, mientras los mismos peones a los que había humillado durante años observaban en silencio. La justicia divina, mis queridos oyentes, puede tardar, pero siempre, siempre llega. Juan Batista recibió una compensación económica de 150,000 reales del gobierno por su descubrimiento. Para un hombre que nunca había tenido más de 100 reales en el banco, era una fortuna inconcebible. Lo primero que hizo fue arreglar su casa. Techo nuevo, paredes reforzadas, electricidad confiable, un baño completo con agua caliente. Pero lo más importante, le compró libros a Pedro. Montañas de libros sobre dinosaurios, paleontología, ciencia. Juan también recibió un empleo oficial como guardián del sitio paleontológico San Francisco do Amazonas, el nuevo museo que se construyó donde antes estaba el terreno. Salario digno. Beneficios, respeto. Por primera vez en 70 años, Juan Batista no tenía que romper su espalda bajo el sol. Trabajaba en el museo contándole a los visitantes la historia de cómo encontró los fósiles. Los turistas lo escuchaban con respeto y admiración. ¿Y Pedro? Pedro. El niño trabajó como asistente voluntario durante las excavaciones, aprendiendo directamente de los científicos.
Dr. Silva cumplió su promesa y le dio una carta de recomendación que abriría puertas en cualquier universidad del país. Pero más importante aún, una fundación científica le otorgó a Pedro una beca completa para estudiar en una escuela preparatoria especializada en Manaos, con todos los gastos pagados, incluyendo alojamiento, comida y materiales. «Abuelo», le dijo Pedro el día antes de partir a la ciudad, «voy a estudiar mucho, voy a convertirme en paleontólogo, y cuando termine voy a regresar aquí a nuestro museo y voy a seguir descubriendo los secretos que la tierra guarda». Juan, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, abrazó a su nieto con fuerza. «Tu abuela estaría tan orgullosa, mijo. Yo estoy tan orgulloso que no me caben las palabras en el pecho. Nada de esto habría pasado sin ti, abuelo. Tú me enseñaste lo más importante, que hay que hacer lo correcto incluso cuando es difícil, que hay que ver valor donde otros solo ven basura, que la humildad y el trabajo honesto siempre son recompensados. Y así, mis queridos amigos, termina esta historia que nos recuerda verdades eternas que a veces olvidamos en el ajetreo de la vida moderna. Nos recuerda que Dios nunca abandona a los humildes, que el conocimiento y la educación son las herramientas más poderosas para escapar de la pobreza, que la soberbia y la crueldad siempre encuentran su castigo y que a veces, justo cuando piensas que no hay esperanza, el universo conspira para darte exactamente lo que necesitas. Juan Batista pudo haber quemado esos huesos, pudo haber obedecido ciegamente la orden de un patrón cruel, pero algo dentro de él, esa voz silenciosa que llamamos intuición o fe o destino, le dijo que valía la pena arriesgarse. Y ese riesgo cambió todo. Hoy, el Museo Paleontológico São Francisco do Amazonas recibe miles de visitantes cada año. En la entrada hay una placa de bronce que dice: «Dedicado a Juan Batista y su nieto Pedro, cuyo coraje y sabiduría preservaron un tesoro de millones de años para las futuras generaciones. Que su historia inspire a todos a reconocer el valor de lo que otros descartan». Y cada día, João se sienta en una silla cómoda en ese museo, con su uniforme limpio de guardián, contándole su historia a quien quiera escucharla. Ya no le duele la espalda, ya no pasa hambre, ya no tiene que soportar humillaciones, y cuando cierra los ojos por las noches, en su casa cálida y segura, le agradece a su amada Benedita, donde quiera que esté, por haberle dado un nieto tan especial. Y le agradece a Dios por haberlo guiado a tomar esa decisión que cambió sus vidas, porque al final, amigos míos, la justicia divina siempre prevalece, siempre. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que los milagros existen y que la justicia divina nunca falla, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete al canal Relatos con Sabiduría ahora mismo. Presiona ese botón rojo y activa la campanita de notificaciones porque cada semana traemos historias reales de fe, superación y justicia divina que van a transformar tu forma de ver la vida. Dale like a este video si crees que Juan y Pedro merecían ese final feliz. Comparte esta historia con tu familia, tus amigos, en tus redes sociales. Alguien ahí afuera necesita escuchar que no importa cuán oscura parezca la noche, siempre, siempre hay una luz al final del túnel. Y déjame un comentario aquí abajo diciéndome, ¿cuál fue tu parte favorita de esta historia? ¿Has vivido algo similar? ¿Crees en la justicia divina? Leo cada comentario, cada uno. Y me encanta saber cómo estas historias impactan sus vidas. Recuerda, Dios nunca llega tarde. Sus tiempos son perfectos. Y cuando menos lo esperas, cuando ya casi pierdes la fe, Él te muestra que siempre estuvo ahí,
preparando algo mejor de lo que jamás imaginaste. Gracias por acompañarme en este relato. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias para cambiar corazones. Nos vemos en el próximo video, donde traeremos otra historia que te dejará sin aliento. Hasta entonces, mantén la fe, trabaja con humildad, trata a todos con respeto y confía en que el universo tiene planes hermosos para ti. Esto fue Relatos con Sabiduría. Y recuerda, la justicia divina nunca falla. Que Dios los bendiga.